En este primer CIPAS vamos a manejar una agenda corta, básicamente 3 puntos. Vamos a hablar rápidamente del concepto integral térmica. Vamos a presentar un ejercicio de cómo se hace el proceso de cálculo, que es básicamente el ejercicio que deben desarrollar para la fase 2. Y hacia el final de haber alguna inquietud eh, y, y para propiciar la interacción, pues habilitaremos los micrófonos. Por tanto, mantengámoslos cerrados hasta el momento para, como les cuento, la grabación nos quede lo más fluida posible. Entonces, el proceso integral térmico y de cálculo de la predicción de fechas de cosecha es un proceso que se ha tratado de desarrollar desde hace mucho tiempo, que es parte de la experiencia en la agricultura y como agrónomos deberíamos manejarlo. Este concepto nos permite definir o predecir cambios fisiológicos en los insectos y en diversos organismos, en general mediados por la temperatura de un sitio. Cada especie vegetal acumula biomasa en un rango de temperatura determinado. Quiere decir que cada especie tiene unos rangos definidos, hay que ubicarlos en literatura, pero en general todos los vegetales, el caso que nos atañe en producción agrícola, nuestros vegetales, nuestros cultivos van a acumular biomasa entre un rango de temperaturas que digamos que para ellos serían óptimas. El cálculo que nosotros vamos a realizar se va a basar en la ecuación más sencilla. Hay un documento soporte que es el de Tussaud, es la ecuación de Tussaud. Se calcula como la semisuma de las temperaturas, semisuma porque es el promedio de las temperaturas, la máxima más la mínima dividido entre 2, y a ese valor le restamos una temperatura que llamamos base. Esa temperatura base depende de cada cultivo, como les mencionaba anteriormente. Entonces aquí vemos las temperaturas de un día para un día. La línea azul representa la temperatura base y la línea roja la temperatura superior. El vegetal, que en este caso no definimos cuál es, funciona genéricamente para todos, va a acumular biomasa una vez la temperatura sube de la línea azul y hasta la línea, o sea, sería esa franja verde que vemos ahí. La acumulación diaria de grados de calor va a ser la suma del área bajo la curva de temperaturas, que es la línea que ven en color negro, por debajo de la roja y por encima de la línea azul. O sea, todo lo que esté entre la línea roja y la línea azul, definido, delimitado por la línea negra que ustedes ven ahí, que es la temperatura medida diariamente, esa es la acumulación de grados día que va a tener el cultivo para un día. Si tenemos varios días consecutivos, pues va a ser algo de este tipo. Las temperaturas tienen una forma sinoidal, entonces aumentan y disminuyen a lo largo del día, y entre la temperatura base y la superior, pues ese vegetal va a acumular, que es lo que hemos resaltado en negro. Entonces la idea es ir acumulando día tras día, y ahí vemos 2 días en este caso para que sea el ejemplo más sencillo, 2 días consecutivos. Entonces en el primer día acumuló un poco más de grados día que en el segundo. El segundo es el de la derecha, porque la temperatura máxima del día estuvo dentro del rango en el cual el vegetal acumula calor. ¿Para qué nos sirve la integral térmica? El, el más común para nosotros es para predecir el crecimiento y desarrollo de las plantas. Em, Nosotros estamos en condiciones tropicales, hablo de nosotros, Colombia, y por eso no usamos mucho este concepto, pero ese concepto se usa mucho en zonas subtropicales y aquellas zonas que presentan estaciones marcadas: primavera, invierno, verano y otoño. Ellos necesitan predecir exactamente las fechas de cosecha en función del día de la siembra y de las temperaturas históricas, porque en esas zonas el invierno tiene presencia de nieve. Entonces, cualquier vegetal expuesto a una capa de nieve de hielo, pues se muere. Básicamente, los normales, los cultivos que son bastante sensibles, y los que son resistentes, pues entran en letargo. Entonces, ellos deben asegurar que siembren el cultivo
y lo puedan cosechar antes de la llegada del invierno. Nosotros en condiciones tropicales pues manejamos más, es una época de calor y una de lluvias. El invierno para nosotros sería una época de lluvias, pero con el tema del cambio climático y de la variación de la climatología en las zonas, pues este concepto integral térmica cobra cada vez mayor preponderancia. También nos sirve para calcular el crecimiento de vegetales en diferentes ubicaciones. Profe, no se escucha, perdón. Hola, profe. No, no le escucha, no le escucha nada, profe. Parece que hay un problema en la conexión del profe Diego. Esperemos un minuto, por favor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Señor. Y ahora sí, profe. Adelante. ¿Me escuchan ahí? Sí, Perfectamente. profe, fuerte y claro. Sí, Profe. ahora sí. Bueno, parece ser que hubo un tema técnico y nos silenciamos todos. Entonces les estaba contando que la integral térmica nos permite predecir el crecimiento y desarrollo de las plantas en diferentes ubicaciones. Intuitivamente, por ejemplo, nosotros, uno de los cultivos muy representativos para nosotros es el maíz y uno conoce que el maíz en clima cálido produce más rápido que en clima frío. El maíz tiene un valor de grados día acumulados a los cuales lo cosechamos. Tenemos la mazorca con los granos. ¿Qué sucede? Que en altas temperaturas se acumula más rápido esos grados para cosecha que en clima frío. Entonces no es que en clima caliente dé la cosecha más pronto, que el maíz de clima cálido se coseche más pronto, sino que el maíz en esas condiciones pues produce más rápido porque acumula más temperatura en cada uno de los días, de acuerdo a la gráfica que les mostraba hace un momento. Y en ese sentido pues nos permite evaluar el impacto de las condiciones climáticas en el cultivo. Con esa presión de la cosecha y determinando las zonas más óptimas en las cuales el cultivo se desarrollaría en la mejor forma, agronómicamente hablando, pues yo podría empezar a estimar rendimiento del cultivo producto de esa buena acumulación de la biomasa. En, en última instancia, pues nos permite mejorar agronómicamente las prácticas de manejo del cultivo. Hablamos del riego, del manejo integrado de plagas e enfermedades y del manejo integrado de fertilización. Entonces, Apure, apure.
Con base en esta integral térmica, pues yo puedo predecir muchas acciones fenológicas y definir criterios de manejo del cultivo. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una curva de crecimiento de un cultivo, en este caso es tomate. La línea azul que ven como una campana es el área cubierta por follaje, o sea, el área del suelo cubierta por follaje, y la línea verde es la acumulación de gravedad. Si observan la curva azul, el follaje comienza a incrementarse hasta un punto, que es el máximo, y a partir del nivel, o sea, la planta llega a su madurez fisiológica y ya se dedica a reproducirse, que para nosotros esa reproducción sería el fruto o el grano o lo que cosechamos. Los granos y los frutos, los vegetales los producen para reproducirse. Para nosotros, pues es un producto alimenticio. Entonces, desde el manejo agronómico, mi zona delicada sería desde junio, ahí vemos 16 de junio donde arranca el cultivo, y hasta el 1 de agosto, más o menos en el 1 de agosto, ese cultivo que es tomate llega a su madurez fisiológica y comienza a madurar la fruta. Entonces, el tema de manejo de plagas, enfermedades y nutrición será muy crítico en esa franja inicial, porque cuando llegue al punto superior el vegetal ya acumuló lo que necesitaba, ya toda esa acumulación de biomasa y de energía y de nutrientes que tiene les va a resultar en la fruta. Entonces, si nosotros llegamos a ese punto superior con falencias, pues ya va a ser muy difícil corregirlo, porque ya en ese momento la planta lo que se va a dedicar es a reproducirse, que para nosotros sería la producción del producto que necesitamos. Entonces, aquí uno toma decisiones Profe, desde disculpe que lo ese interrumpa. fin. Profe, es que no se le escucha muy bien. O sea, no se le entiende, se escucha como un eco. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, profe, es que Sí, pareciera que tuviera audio positivo en la misma clase y se le escucha como un eco que Pero no soy yo, es todo alguien que empiece. tiene el micrófono abierto con el micrófono en altavoz y hay retroalimentación. Es alguno de los asistentes que tiene el micrófono abierto desde hace rato, entonces se retroalimenta y se escucha ese feedback ahí. Ya me salgo de la presentación y yo los silencio a todos en un instante. Entonces, desde el manejo agronómico, y ya para concluir esa parte teórica, cuando llegamos a agosto en este caso, yo podría dejar incluso de aplicar una... No se le escucha nada, profe. Profe, yo la señalo, pero no le escucha. Se le fue la señal otra vez, profe. Espérenme que como el sistema los puso a todos como moderadores, cuando ustedes abren el micrófono y los muteamos, me mutea a mí también. Entonces, para terminar esta parte, el manejo del riego se puede manejar hasta agosto. En este momento eso lo van a ver en riegos, pero digamos que la integral térmica tiene múltiples implicaciones que agronómicamente las podemos manejar. Voy a dejar de compartirles la presentación y vamos a pasar al Excel, con el cual desarrollamos el ejercicio. ¿Me confirman si lo están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Perfectamente. Sí, señor. Profe. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de predecir las fechas de siembra y cosecha para este cultivo, que en este caso yo tomé uno que no es muy común, que se llama marañón. Algunos lo conocerán, los que estén en zonas donde se produce, los otros que no lo conozcan, para hacerlo simple, digamos que es una nuez
de las normales que nosotros consumimos, una almendra. Entonces es un cultivo que está tomando bastante relevancia en algunas zonas cálidas de la costa y de la Amazonía Orinoquía. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el marañón. A la derecha yo tengo tabulados, algunos me preguntaban a qué se refería la tabulación. Aquí están tabulados datos. Tenemos los 12 meses, de enero a diciembre, y en la fila superior las variables. Tenemos temperatura mínima, máxima, humedad relativa, precipitación total y brillo solar. Que es tabular, colocar en cada columna los valores. Siempre la temperatura mínima de enero a diciembre para estas estación son estos, la temperatura máxima son estos, la humedad relativa, la precipitación y el brillo solar. Entonces, cuando hablamos de tabulaciones, para cada estación hacer esta tablita, pues colocar los meses y para cada mes el valor que nos entrega la estación meteorológica. ¿Qué hice yo para que tuviésemos el ejercicio ahí? Coloqué los meses del 1 al 12 con sus respectivos días. Entonces aquí vemos a enero con sus días del 1 al 31, febrero tiene 28, marzo tiene 31 y así sucesivamente. Los meses con sus días. Y a cada día le puse el valor de temperatura mínima y temperatura máxima. Entonces, si observamos aquí, enero tiene 24.304 de temperatura mínima. Todos los días de enero tienen la misma temperatura y tiene una temperatura máxima de 31.0231, que es esta. Como este es el promedio multianual, pues todos los días de enero tendrán la misma temperatura máxima y todos los días de enero tendrán la misma temperatura mínima. Vamos a predecir e inferir en cuál de estos días desde la siembra vamos a tener la cosecha. Vamos a hacer el ejercicio, está pintado aquí en verde, a 300 grados día. Entonces vamos a hacer el ejercicio asumiendo que ese cultivo de marañón, este dato de 300 obviamente es falso, pero para hacer el ejercicio de cálculo y que ustedes tengan la teoría de cómo se hace, vamos a asumirlo a 300. Cuando ustedes estén haciendo el ejercicio con el cultivo de la vida real, pues por revisión de literatura uno puede encontrar cuál es el valor de grados día acumulado a cosecha y hace el ejercicio con el valor real, ¿cierto? El procedimiento de cálculo es igual, que es lo que quiero que nos quede aquí en la grabación para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio con el cultivo que seleccionaron. Para Marañón la temperatura base es 23 grados, quiere decir que cualquier día que tenga una temperatura por debajo de 23, en Marañón no acumulará calor, o sea, no acumulará biomasa. Y cuando la temperatura esté por encima de 28, hará lo propio, ¿cierto? Ya el vegetal entra en letargo y no genera actividad fisiológica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es filtrar las temperaturas que estén por debajo de 23 y por encima de 28. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la temperatura mínima corregida y de la temperatura máxima corregida. Ustedes le pueden poner la nomenclatura que deseen, pues esa la voy a hacer aquí en este espacio, pero ustedes pues lo pueden hacer de múltiples formas. Generalmente la temperatura que siempre está por debajo de la base es la mínima y generalmente la temperatura que está por encima de la superior pues es la máxima. Entonces vamos a filtrar la temperatura mínima a aquellos valores que estén por debajo de 23. Entonces la forma en que yo lo hago es haciendo una consulta sencilla en Excel. Entonces Excel tiene varias funciones. Hay una que se llama así, que es una pregunta lógica. Entonces yo le voy a decir a Excel que si este valor que está aquí es menor al de temperatura base, me deje el de temperatura base. Y si no es menor, o sea que sea mayor, me deje el valor del día 1. Le doy enter. Entonces, como 24.304 no es menor que 23, pues él me deja 24.304.
¿Qué sucede aquí? Yo quiero que siempre me compare con este valor. Entonces yo a B2, a la B de la ubicación de la celda, la, la encierro entre signo de pesos para que me la fije. ¿Dónde encuentro ya la ubicación? Si yo me paro aquí, miren que aquí arriba a la izquierda me sale B2, entonces es la columna B, fila 2. Este es el valor de esa celda. Entonces yo le digo que me busque lo que está en la ubicación C6, C, columna C, fila 6, que es este, que me lo compare contra B2, que es el valor de la temperatura base. Si es menor ese valor que la temperatura base, que me deje la temperatura base. Y si no es menor, o sea, si es mayor, que me deje el valor que tenemos. Cuando ustedes se paran en la esquina, miren que esta celda, yo estoy ubicado en esta celda, en la esquina inferior, perdón, derecha, tiene como un puntico, un cuadradito, en este caso está resaltado en verde. Si ustedes ponen el cursor ahí, el cursor pasa de una más blanca, gruesa, a una más negra, delgadita. Le dan clic y arrastran hasta abajo. Esa función lo que hace es copiar esa indicación que le dimos en todas las celdas de abajo. O sea que solo copian la celda, la función una vez y lo arrastran y ya queda filtrado para la temperatura mínima. Para la temperatura máxima vamos a hacer lo propio. Le vamos a decir que si el valor de temperatura máxima es mayor que la temperatura superior, me deje la temperatura superior, y si no, pues que me deje el valor de temperatura máxima. Y yo hago la verificación 31 si es mayor que 28. Entonces está por fuera del rango óptimo. Entonces que me deje 28, que sería lo máximo. Entonces él me deja 28. ¿Qué vamos a hacer? Que siempre consulte contra el valor de la temperatura superior para que no se me mueva esa celda. Entonces lo que yo hago con el signo pesos es fijar esa celda. Siempre pregúnteme con respecto a esa celda, no me la cambie. Entonces el D2, que es la ubicación del valor de temperatura superior, lo encierro entre signo pesos, le doy enter, me paro en la esquina y arrastro. Y voy hasta 31 de diciembre. Ya tengo filtradas todas las temperaturas superiores. Mire que en general la temperatura máxima siempre está por fuera del rango óptimo, todas son mayores a 28. Miren que llevamos en junio, en mayo, en abril, marzo, febrero, enero, todos los años, y lo podemos ver aquí en la tabulación. Miren que todas las temperaturas máximas están por encima de 28. Entonces, ¿yo dónde voy a acumular temperatura? Entre 23, pero todos los meses tienen una temperatura superior a 23. Entonces, en este caso acumulo entre 24 y 28, porque todas las temperaturas máximas son superiores a 28. Entonces, ya estos dos valores, y los vamos a resaltar en otro color para que nos queden ahí, son las temperaturas con las cuales vamos a hacer el ejercicio. Entonces, con estos dos valores hacemos el cálculo de grados día. Vamos a correr esto. Y calculemos grados día con esos datos. Entonces recuerden que la ecuación para el cálculo de grados día es la semisuma de las temperaturas. Entonces yo, como inserto una ecuación en Excel, siempre arranco con un igual, o también se puede con más. Yo lo hago con igual, abrimos paréntesis y que le decimos a Excel. Tome esta, que es la temperatura mínima, sume la máxima y divídalo entre 2. Ese es el promedio. 24.304 más 28 y entre 2 me da 26. Muy bien. Es importante el paréntesis. Excel tiene una lógica muy simple. Si yo quiero que me divida una suma entre 2, debo encerrar la suma en paréntesis. Si yo le quito el paréntesis, o sea, si lo dejo así, para que quede en la grabación, si yo hago esto, ¿qué entiende Excel?
que me coge la temperatura máxima y me la divide entre 2 y eso se lo suma a la mínima. Eso no es el promedio. Miren que me da 38. Entonces, como yo quiero que sea el promedio, las dos temperaturas deben ir entre paréntesis. Él sabe que primero suma las dos y luego me las divide entre 2. Entonces el promedio es 26. Pero ¿qué me falta? A ese valor del promedio le resto la temperatura base. Vuelve y juega a todas las semisumas, a todos los promedios, yo siempre le resto la temperatura base. Entonces la ubicación de temperatura base la encierra entre signo pesos y le doy enter y copio hasta abajo. Entonces, si ustedes ven en general, este cultivo está acumulando aproximadamente 3 grados de calor al día. 2,9, 2,8, 3, 3,4, 3,7, dependiendo del mes. Esos son los valores de acumulación diarios, grados día. Ahora calculamos los grados día acumulados. La acumulación se hace día a día. ¿Cuántos grados acumula el primer día? Los del primer día, ¿cierto? ¿Cuántos grados acumula el segundo? Los del segundo más los que acumuló el primer día. Entonces los del día anterior más los del segundo. ¿Cuántos lleva acumulados al tercero? El tercero será el primero más el segundo más el tercero. ¿El cuarto cuál será? El primero más el segundo más el tercero más el cuarto. Entonces yo le digo al que me toma la del día, que es la de al lado más la de arriba, y le doy enter. Entonces 3.152 más 3.152 van 6. Arrastre. El tercer día serían 369.456 y así hasta el final. En un año ese cultivo acumularía 1165 grados, pero recordemos que nosotros vamos a cosechar a los 300, véalo acá. Entonces vamos a cosechar a 300 grados. Entonces, supongamos que nosotros sembramos el 10 de enero. Entonces voy a borrar todo lo que esté antes del 10 de enero. Aquí arrancamos. Entonces, vamos a ponerle un color. Entonces arranco aquí y vamos a ver cuándo nos da 300. Vamos en marzo, abril. Aquí tenemos 5 de abril del 97.7 y el 6 de abril tengo 301 grados. O sea que yo siembro el 10 de enero y cosecho el 6 de abril, que es este. Primer cosecha. Yo dejo 9 días y vuelvo y siembro al 10º. Así está planteado el ejercicio para que calculemos cuántas siembras y cuántas cosechas tendría yo con estas temperaturas si ese cultivo lo cosecho a 300 grados. Entonces vuelvo a sembrar el 16 de abril. Y vamos a ver cuándo acumulamos 300 grados. Profe, qué pena interrumpirlo. Me perdí en la última parte. ¿Será que por favor me puede volver a explicar? ¿Cuál parte? ¿De dónde salen los grados días acumulados? Para mirar lo Bueno, de la siembra y cosecha. bueno, los acumulados ya calculaste día a día, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Sí, hasta ahí sí. Listo. Entonces, el acumulado es ir sumando día tras día cuánto lleva sumado. Entonces, ¿cuánto acumula el primer día? Lo del primer día. ¿Cuánto acumula el segundo día? Lo del primero más el segundo. ¿Cuánto lleva acumulado el tercero? Primero más segundo más tercero. Y así sucesivamente. El décimo, ¿cuántos grados día lleva acumulado cultiva el décimo día? Primero más segundo más tercero más cuarto más quinto hasta el 10º. ¿Listo? Bien hasta ahí. Sí, profe. ¿Entiendes esa parte? Listo. ¿Cómo lo hacemos en Excel operativamente? Entonces yo le digo a Excel cuando estamos calculando los grados acumulados, GD son grados día, pongámoslo por aquí arriba para que nos quede en la grabación, es lo que acumula en un día. Y GDA son grados
día acumulados. O sea, se van sumando todos los días. Entonces, lo del primer día, ¿cuál es? Lo del día 1. Entonces, le digo a Excel que me tome lo de al lado. ¿Cuál es el segundo día? Le digo a Excel que me tome lo del día, que es 3.152, y que me le sume lo del día anterior, que es el de arriba. Y cuando hago eso y me paro y arrastro, él me acumula todo el año. Entonces, ¿cuál es el último año? Lo del día 31 de diciembre, perdón, más lo que acumuló del 1 de enero al 30 de diciembre, que son 1130. 1130 más 2.9, 1133. Eso es lo que acumula en un año sin parar. Listo. Ah, ya, profe. Sí, ahí ya, muchas Yo gracias. Listo, entonces ahora yo sé que mi cultivo lo cosecho. Recuerden que este valor es hipotético, es para el ejercicio, para que aprendamos a hacer el manejo. Mi cultivo lo voy a cosechar a los 300 grados. Entonces yo arranco el 10 de enero y voy a ver cuándo acumula los 300 grados. Entonces voy en 240, 60, 280, 290, aquí en 301. En 301 acumulo la primera cosecha el 6 de abril. Ahí cosecho, hago el proceso, preparo el suelo, busco la semilla, manejo los residuos de cosecha, hago todo el proceso y vuelvo y siembro al 10.º día, que para este caso en particular sería el 16 de abril. Entonces, si siembro 16 de abril, vamos a ver cuándo acumulo otros 300. Entonces, el 14 de julio tiene 298 y el 15 de julio tiene 301. Entonces, yo cosecho el 15 de julio. Me gasto 9 días haciendo preparación del suelo, manejando residuos de cosecha y demás, comprando la semilla y vuelvo y siembro el 25 de julio. Vamos a ver si alcanzamos a otra cosecha. Llegamos a 302 el 4 de noviembre. Si yo dejo los 9 días que por mi logística me gasto, creería que no alcanzo a otra cosecha. 141 a 31 de diciembre. Entonces yo dejo esos. Tengo primer siembra del 11 de enero al 6 de abril. Segundo ciclo del 16 de abril al 15 de julio. Tercer ciclo del 25 de julio al 4 de noviembre. O sea que en esas condiciones de temperatura de esa zona, para el cultivo de marañón que acumula grados día en estas temperaturas, entre estas dos temperaturas, para los datos reales de esa zona, yo podría obtener a 300 grados 3 cosechas al año. Entonces el ejercicio les pide defina fechas de siembra y cosecha. Entonces lo que ustedes van a hacer es colocar una tabla con la fecha. Ya ustedes la ordenan como quieran. Esta es una idea. Y cosecha. Entonces, ¿cuál es el primer ciclo mejor? Entonces, el ciclo 1 va del 10 de enero y ya se me olvidó cuando cosechamos 4 de abril. El 6 de abril, 6, profe. 6 de abril es. Muchas gracias. Entonces, mi ciclo 1 va del 10 de enero al 6 de abril. El siguiente creo que va del 15 de abril, ya miramos, al de 16 de abril, perdón, a 15 de julio.
a 15 de julio. Y el tercer ciclo, ese es el segundo y ese es el tercero, irá del 25 de julio al 11 de noviembre, que fue la última cosecha. Entonces el ejercicio les pide calcule o haga la predicción de fechas de siembra y cosecha. Esa predicción es esta tablita. Para hacer esta tabla, pues tuvimos que haber hecho el ejercicio, ya que aquí acaba el ejercicio. Entonces, la predicción de fechas de siembra y cosecha para ese cultivo con estos valores de temperatura base y superior, que en este caso es el marañón. Todo depende del cultivo. O sea, si esto fuese frijol con otras fechas de temperatura base y superior, esas fechas no sirven, ¿cierto? Entonces, en una misma zona, diferentes cultivos se van a comportar diferente en función de sus particularidades. Entonces, para el marañón, con esa temperatura así superior y con estos valores de temperatura que me dio la estación meteorológica, cosechando a 300 grados día, que no es el valor real del marañón, está hipotético para el ejercicio, yo tendría 3 ciclos de cosecha, arrancando en enero y terminando el 11 de noviembre. Voy a parar ahí la grabación para que ya hagamos las preguntas. Dame un segundo, ya te doy la palabra para que no nos quede muy largo el video. Listo.